Bienvenidos y bienvenidas de vuelta. En este ejemplo vamos a realizar la tubería que pueden observar en la imagen. Tomémonos un segundo para analizar las geometrías que componen la imagen y veamos que existen unas tuberías que siempre son de sección constante, que parecen como unos deditos o como una especie de rastrillo. Ellas siempre son de sección constante y además no tienen una forma recta, es decir, siguen una trayectoria curvada. Eh, Estas geometrías las podríamos obtener a partir de operaciones de barrido. Y en las puntas tenemos unas especies de bridas, que es donde yo voy a pernar este elemento a donde sea que tenga que ir. Em, y estas bridas parecen ser como un perfil de sección constante que yo empujé hacia afuera, que yo extruí. Entonces, recordemos las operaciones que vamos a utilizar. Vamos a obtener primero los deditos por medio de barrido y las bridas por medio de extrusión. Adicionalmente, veamos que, por ejemplo, hay tres deditos que son exactamente iguales, que son los tres primeros, y ellos los podríamos hacer por medio de un patrón. Hay uno cuarto que si no lo podemos incluir dentro del mismo patrón, pero bueno, es bastante parecido de todos modos. Veamos también que la figura de la brida se repite varias veces, entonces tenemos que encontrar una forma de realizar un sketch con el cual estemos contentos y replicar ya sea la operación o ya sea el sketch en todas las otras partes del diseño. Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar al software. Eh, Como parte inicial vamos a crear un sketch que va a ser como nuestro esqueleto. Ese sketch lo vamos a dejar quieto y a partir de él vamos a empezar a crear todas las otras geometrías. Entonces vamos a dibujarlo en el plano lateral y fijándonos siempre en la posición del origen. Entonces con eso queda completamente definido el sketch y notemos esta dimensión de 400 que la vamos a estar utilizando. Terminamos por ahora y vamos a empezar a hacer los barridos. Entonces seleccionamos la operación de barrido y realizamos el primer barrido. Esta ventanita de acá que aparece es importante que la sepamos manejar. Hay dos cosas que es muy importante que sepamos manejar, que son la opción seleccionar otro, que ya la habíamos visto, que simplemente damos clic derecho, seleccionar otro, y él nos dice todas las posibles opciones que digamos que estaban cerca del cursor cuando hicimos clic derecho para poder seleccionar. Si no queremos, por ejemplo, esta línea, sino el sketch entero, podemos realizar eso. Clic derecho, seleccionar otro y seleccionamos el sketch entero. Obviamente no nos deja, pero así funciona. Y este asistente de selección que podemos acceder a él con clic derecho, asistente de selección si no se nos activa automáticamente, ¿cierto? Entonces utilizamos clic derecho, asistente de selección y aquí tenemos varias opciones. Esta opción, por ejemplo, sirve para seleccionar uno a uno los tramos. Entonces vamos a seleccionar uno a uno y cuando terminemos aceptamos y eso añade todo este grupo que hemos seleccionado a la ruta. Alternativamente, también podemos ir al Selection Manager y seleccionamos una ruta. Y él detecta, bueno, usted tal vez quiera continuar por ese mismo camino. Aceptamos y él ya automáticamente me selecciona el resto del camino. Esto es útil cuando tenemos una ruta segmentada larga. Entonces aceptamos y eso añade nuevamente todo el perfil a la selección. O también con esta opción podemos automáticamente detectar em, contornos abiertos o con esta contornos cerrados. Bueno, ahí está para que lo exploremos. Entonces vamos a seleccionar todo este conducto, aceptamos y utilizamos un perfil de 50 centímetros, por ejemplo. Ok, listo. Entonces a partir de esto vamos a crear el siguiente barrido y seleccionamos entonces la operación de barrido. Seleccionamos nuevamente un perfil circular de 50 milímetros y seleccionamos esta. Ok, aquí vamos a tener que utilizar el seleccionar otro o el Selection Manager. Entonces acá podemos abrir, por ejemplo, el Selection Manager y le vamos a decir que vamos a seleccionar uno por uno los perfiles. Seleccionamos, aceptar y ya nos tomó solo esto y no todo el sketch entero. Listo. Otra vez de 50 milímetros y aceptamos. Listo.
Entonces, ahora vamos a ver por qué era importante esa cota de 400 y es porque vamos a tener tres elementos y este sería el cuarto. Entonces vamos a crear un patrón y podemos seleccionar como dirección 1 ya sea la cara de este cilindro o esta línea recta o este plano. Entonces vamos a seleccionar uno de ellos y vamos a decirle que queremos que sea hasta una referencia. Y como referencia utilizamos este próximo sketch. Seleccionamos las operaciones que queremos replicar, en este caso es esta extrusión, y seleccionamos, podemos ingresar los parámetros por la cantidad de elementos. Por ejemplo, si yo quiero que me haga 4 tuberías en total o 5, ¿cierto? O también puedo ingresar la distancia de espaciado entre ellas, ¿sí? Entonces en este caso queremos que sea un poco simétrico, entonces vamos a seleccionar hasta la referencia con 4 entidades y luego para que no nos replique la última porque crearía una geometría extraña, vamos a indicarle que debe saltarse la última de ellas. Aceptamos y así creamos nuestro patrón. Pero aún no hemos terminado las geometrías, entonces vamos a esconder este patrón y al final lo vamos a volver a utilizar. Entonces terminemos la geometría de arriba. Para eso necesitamos crear dos planos. Un plano para la parte que se mueve acá y otro plano para la parte que se mueve acá, ¿sí? Obviamente hay muchas formas de hacerlo, pero pues hagámoslo de esta manera que les estoy proponiendo. Ya les queda a ustedes de tarea encontrar otras maneras diferentes de hacerlo. Entonces vamos a crear dos planos con referencia que contenga esta línea y con una segunda referencia que respecto a este plano sea paralelo. Ok, aceptamos. Y vamos a crear otro nuevo plano que contenga a esta línea y que con este plano sea paralelo. Ok. Esto también lo podríamos hacer con Sketch 3D, pero bueno, como les digo, hay infinitas soluciones diferentes que le podemos dar al problema. Entonces vamos a crear un sketch en este plano y vamos a dibujar un arco que me dibuje, que me describa este giro. Cuando esto pase, pues simplemente hay que moverlo hasta que él detecte lo que uno quiere hacer. Ahí está. Perfecto. Okay. A este cuarto de circunferencia hay que terminar de definirlo, ¿cierto? Entonces vamos a obligar a que el centro de la circunferencia y este punto sean horizontales uno respecto al otro y que este respecto a este sean verticales. Listo. Además vamos a fijar el radio de la circunferencia que va a ser de 80 por ejemplo y eso nos va a fijar el trazado. Luego por último vamos a extruir o vamos a realizar otro contorno que le podemos dar una dimensión de 50 milímetros. Aceptamos. Y vamos a proyectar esto sobre este plano. Entonces vamos a crear un nuevo sketch y vamos a decirle que me proyecte estas entidades que acabamos de dibujar. Perfecto. Ok, listo. Entonces vamos a crear los otros barridos utilizando nuevamente un perfil circular de 50 milímetros y utilizando estos contornos. Ok, y lo mismo con este otro. Creamos un barrido, un perfil circular de 50 utilizando este contorno. Ok, listo, muy bien. Ahora vamos a crear la parte de las bridas, ¿sí? Entonces vamos a crear un sketch sobre esta cara y vamos a posicionarnos bien. Vamos a hacer unas cuantas líneas constructivas para poder hacer la simetría. Ok, y tiramos una línea. Y a esta línea le vamos a decir que sea simétrica respecto a esto. Ok, y luego a estas dos que sean simétricas respecto a esto. Ok, así ya tenemos un rombo que nos va a respetar estas dimensiones y vamos a acotarlo. Por ejemplo, que el ancho sea de
100 y que el alto sea de 80 o de 70. Ok. Vamos a añadirle unos cuantos redondeos dentro del sketch. Recuerden que también podríamos hacerlo afuera del sketch, pero bueno, hay mil cosas diferentes que podríamos hacer. Y por último, vamos a agregar desde la misma extrusión los agujeros para los pernos. Entonces vamos a decirle a esto que va a tener un diámetro de 10 milímetros y vamos a decirle a este que va a tener el mismo diámetro de este con igual, y así solamente me toca cambiar esta dimensión y se me actualiza todo automáticamente. Y ahora debemos trasladar este sketch que hicimos a este contorno. Entonces para eso vamos a utilizar un patrón. Entonces seleccionamos todas las entidades y vamos a crear un patrón. Vamos a invertir la dirección y le vamos a indicar que su espaciamiento va a ser de 400. Ok. Pero veamos que aún no está definido completamente. Tiene esta posibilidad de moverse en esta dirección, entonces vamos a fijarlo respecto al centro de esta circunferencia, ¿sí? Entonces vamos a esperar que nos lo indique y lo ubicamos en el centro. Y como podemos ver, ya quedó el sketch completamente definido. Listo. Después de eso, vamos a extruir estas dos operaciones por aparte para poder replicar todo este entero y que este se quede quieto, ¿sí? Entonces vamos a crear una nueva extrusión. Seleccionamos el sketch y luego aclaramos que no queremos todo, sino que queremos únicamente este contorno y este contorno, ¿ok? De 10 milímetros, Merge Result, ok, está bien. Luego hacemos la otra extrusión de manera exactamente igual. Seleccionamos el sketch, aclaramos cuáles son los contornos que queremos utilizar, que son esta parte interna, ok, y ahí quedó, perfecto. Ahora resucitamos a este patrón y vamos a decirle que queremos editar la operación y que queremos seleccionar nuevos elementos del patrón, ¿sí? Entonces vamos a añadir a las operaciones que vamos a replicar la extrusión que acabamos de crear, ¿sí? Entonces eso define completamente la geometría por esta parte de arriba. Y por último, para desarrollar la geometría de este lado, debemos ingresar a este sketch, copiarlo, luego seleccionar la cara y pegarlo. Eso nos importa todo tal cual estaba, pero entonces ya vamos a entrar al sketch y vamos a editar. Por ejemplo, queremos eliminar esta parte de acá y conservamos pues todas las definiciones que teníamos, entonces solo resta ubicarlo respecto al origen y ya el sketch queda completamente definido. ¿Ok? Entonces salimos y utilizamos nuevamente una extrusión utilizando este sketch con estos contornos. Ok, ok, con estos contornos. Ok, perfecto, ya casi estamos acabando. Ahora únicamente nos falta definir que esto va a tener un interior hueco. Entonces para eso vamos a utilizar la operación shell y le vamos a indicar que queremos, por ejemplo, ver el preview y queremos que el espesor de nuestra pared sea, por ejemplo, de 5 milímetros o de 3 milímetros. ¿Ok? 5 milímetros. ¿Ok? Y vamos a seleccionar las caras que queremos eliminar. ¿Ok? Y ya esto nos da la geometría que esperábamos, que pues es hueca completamente. Fíjense que el shell también afectó esta operación de extrusión. Entonces si nosotros no quisiéramos que esto hubiera quedado afectado, simplemente deberíamos haber hecho primero el shell sobre toda esta pieza y luego hacer la extrusión hacia afuera. ¿Listo? Pero digamos que esta geometría es una geometría aceptable y como siempre recuerden agregar el material. Entonces en este caso
vamos a ingresar, por ejemplo, un latón, ¿sí? O qué sé yo, un cobre, no sé, por inventarme algún material. Listo. Em, Recuerden siempre guardar bien sus piezas. Entonces vamos a guardar como. Recordemos que es DMM y bajo Q de curso guión bajo tubos guión bajo versión 1. Ok, perfecto. Vamos a ver una especie de ñapa. Vamos a aprender a renderizar. Para renderizar tenemos pues primero que ubicar todas las apariencias de manera correcta, las apariencias tanto de las piezas como del entorno. Entonces para eso vamos a ingresar acá al Display Manager y aquí podemos ver en esta pestaña todas las apariencias que tenemos. Esta apariencia la importa directamente al seleccionar el material cobre, perdón, latón. Listo. Em, También tenemos la opción de agregar calcomanías, por ejemplo, para poner logos y eso. Y también podemos modificar la escena, el entorno, ¿sí? Para modificar la escena, entonces podemos, por ejemplo, seleccionar cuál es el plano de fondo. Ustedes se fijan que en este momento, este plano de acá tiene las sombras, ¿sí? Nosotros podemos entrar a editar esto con doble clic y aquí le podemos seleccionar el plano que es el piso. Entonces, por ejemplo, si queremos podemos seleccionar cualquier plano arbitrario, pero en este caso nos sirve el plano YZ para ubicar el plano en esta dirección. O bueno, podemos jugar con eso. También podemos invertir la dirección y todo eso para hacer diferentes posiciones de render. Entonces dejémoslo como estaba con la vista inferior y también podemos agregarle escenas. Por ejemplo, si queremos que no tenga este color blanco, sino que tenga, por ejemplo, eh, una forma así estilo ajedrez. O bueno, podemos jugar con eso y ya vamos a ver cómo eso empieza a afectar los renderizados. Entonces vamos a seleccionar un fondo, seleccionamos un plano de base, lo ubicamos tal cual estaba al inicio y aceptamos. Listo. Luego tenemos que crear una cámara. Para esto creamos una nueva cámara y la podemos rotar. La cámara activa automáticamente la vista de perspectiva y acá en la ventana izquierda nos podemos fijar cómo queda nuestra cámara. Entonces si nosotros la movemos acá, ella nos va a indicar a mano izquierda cómo la estoy poniendo. Entonces utilizando cualquiera de los dos entornos voy a seleccionar un ángulo apropiado para tomarle un renderizado. Entonces no sé, por ejemplo este ángulo, ¿sí? Acercamos un poquito, ok, listo. Entonces esa es nuestra cámara. Para acceder a ella nuevamente, entonces buscamos acá en las cámaras, le damos clic derecho y le damos Camera View. Entonces eso nos bloquea la vista. Miren que yo ya no me puedo mover ni hacer zoom ni hacer nada en la vista que nosotros habíamos seleccionado. Listo. Ahora que todo lo previo al render está hecho, debemos ir acá a las pestañas y debemos habilitar Render Tools. Y además de eso, debemos ir a SolidWorks Add-ins y activamos PhotoView 360. Esperamos a que cargue. Listo. Entonces ya dentro de la pestaña de Render Tools deberían estar habilitadas todas las opciones, ¿sí? Primero vamos a seleccionar las opciones. En esto vamos a poder configurar el tamaño de la imagen que vamos a producir. En este caso, por ejemplo, en el 1920 por 1080. El formato de salida, el lugar en el que va a quedar guardada el renderizado, la calidad de un preview y la calidad del renderizado final. Y bueno, podemos jugar con otras opciones. Entonces, si estamos contentos con esto, le damos a aceptar. También podemos cambiar la iluminación de la escena. Eso nos abre una nueva ventana en la cual nosotros podemos ajustar diferentes parámetros para que la iluminación quede como nos gusta. Entonces esperamos un segundo a que abra. Y aquí él nos muestra una previsualización de cómo quedaría el render. Y bueno, aquí no está cargando, pero en estas imágenes deberían aparecer como vistas previas de cómo, bueno, ahí cargo, de cómo va a cambiar la iluminación si jugamos con estas opciones. Entonces más o menos brillo de fondo y más o menos reflectividad de la escena. ¿Listo?
Entonces, si estamos contentos con esto, podemos mirar cómo es el original y lo que tenemos para comparar. Y ok, entonces aquí vamos a tener una preview del renderizado. Entonces, ya hemos hecho todo, podemos ahora hacer un render preview para pues, estar más seguros de cómo nos va a quedar, o podemos tirar el render final. Entonces aceptamos y eso va a abrir un nuevo complemento. Se va a tardar un poco. Recomiendo que si su computador no tiene altas especificaciones, pongan renders en calidad más bien bajita, porque es algo que consume, recalienta mucho el computador. Así que ténganlo en un lugar bien refrigerado, ténganlo con ventilación buena, con buen flujo de aire, y no lo exijan mucho. Si lo ven que está calentándose mucho, no lo exijan mucho porque es una tarea muy exigente para la mayoría de computadores. Listo. Entonces esperamos a que renderice. Ahí minimicé la pestaña, pero no hay problema, lo podemos volver a abrir. Y en esta pestaña pues podemos ver los diferentes renderizados que hemos hecho recientemente y podemos guardarlos como imágenes o accederlos desde este software. Listo. Entonces dejamos que siga renderizando. El computador en este momento tiene el ventilador a toda máquina porque es una tarea que consume muchos recursos. Listo. Démosle un tiempito más para que acabe. Y ya este es el renderizado completo. Para guardarlo podemos darle acá en Save Image. Seleccionamos la carpeta pertinente, lo nombramos. Y ya nos va a quedar guardado. Lo podemos acceder como una imagen. Y veamos que pues tiene una calidad bastante chévere. Digamos que esa es la mejor forma de mostrar sus diseños CAD a las personas cuando quieren vender su idea. Le agrega un toque estético muy bacano. Listo. Entonces vamos acá, vamos a ver otros, bueno, estos son los previews que quedan guardados también. Y vamos a ver, por ejemplo, otros renders de proyectos anteriores que pues, no sé, quedan muy chéveres. Listo. Listo. Cerramos todo. Y ya para volver a la vista normal, damos clic derecho en cámara y pues podemos desactivar el bloqueo o podemos simplemente volver a la vista normal y ya estamos de vuelta en el software de modelado. Listo. Esto ha sido el segundo ejemplo. Vimos operaciones de barrido, vimos algunas aplicaciones más prácticas de las operaciones de Shell y de las operaciones de Sketch, como por ejemplo este patrón de Sketch o bueno, este patrón de elementos o cómo copiar y pegar un sketch o cómo utilizar el Selection Manager, bueno, en fin. Son muchas cosas que son de utilidad. Espero pues que el curso siga siendo de mucha utilidad como siempre. Y nos vemos en la próxima. El próximo video será el último. Haremos una propela y explicaremos todo el proceso. Ahí practicaremos las operaciones de mezcla y vamos a empezar a mirar cómo fabricar moldes. Eso es un tema mucho más complejo, pero daremos un abrebocas. Listo, entonces gracias por ver el video. Recuerden darle like, suscribirse y dejar un comentario. Nos vemos en la próxima.